1 de la tarde, 8 minutos. Aquí sigue la W. Seguimos conectados con ustedes a través de nuestro numeral y es el momento de conectarse porque, Andrea, aquí tenemos a dos invitados que nos van a ayudar a adentrarnos más en algo que va muy de la mano de lo que estábamos hablando, la situación crítica por la que atraviesan las personas, pero también las empresas. Más aún, bueno, yo no sé si usted en medio de su confinamiento ha salido de pronto a algún sector comercial, a hacer alguna diligencia, de pronto a un banco, no lo sé, para encontrarse con la realidad de los locales ya desocupados, los letreros de se arrienda en Sí, algunos locales, en fin, esto es doloroso. sí, realmente sí es muy triste. Personas que tenían su negocio, vecinos, cercanos, ya están cerrando todas las puertas, pero aquí tenemos una posible tabla de salvación, un salvavidas para evitar que las empresas, pues como último recurso, se acojan a la quiebra. Y como usted dice, dos expertos, ya veo por acá al ex superintendente de sociedades, Francisco Reyes. Claro, está con nosotros, pero venga, antes de entrar en materia con el ex superintendente Reyes y también el profesor Fernando Bustos, Paola, hágame un recuento así rapidito. Se me viene a la cabeza porque además ayer mencionábamos aquí en la W, Procinal, es una de esas empresas que ya entró en un proceso de reorganización, ¿no? Sí, ya fue admitida por parte de la Superintendencia de Sociedades. Y es que precisamente Juan Pablo no solamente son esos negocios pequeños, esos locales, ese restaurante en la esquina, sino las grandes empresas, las grandes marcas, las marcas que han sido toda la vida emblemáticas en Colombia, insignias, y que pues hoy ya están justo por esta pandemia teniendo que cerrar sus puertas, declarándose en insolvencia, solicitando procesos de reorganización. Un recuento rápidamente, Procinal, que es la que usted mencionaba, que es una de cine, el Hard Rock, que ya anunció también Ah, que sí, cierra sus puertas en en Bogotá, Bogotá. La Ujú. Puerta Falsa, el restaurante este también tan Ay, famoso aquí en la ciudad que de por ahí vi Bogotá. que uno de los centros de estudio de las empresas de la Universidad del Rosario va a estar tratando de ayudar a los señores de la puerta falsa para volver a Ay, qué operar. bueno. Y vea que Chocolate tradicional. No, y el la tamal. almojábana, el tamal, no, Andrea, eso es Ujú, gravísimo. Claro, y eso es lo que queremos total. precisamente en este momento, como contarles las opciones que tienen esas empresas que ya están a punto de quebrar, pues hay opciones y hay procesos y ayudas por parte del gobierno también para que no lo hagan. Recordemos también a Bianca, que es una marca del corazón de los colombianos, la TAM y el almacén Caprino, que también está en este momento en una situación difícil. En total, y según el reporte que tiene la Superintendencia de Sociedades, solo entre abril y mayo, Andrea y Juan Pablo, 68 empresas entraron en procesos de insolvencia justamente por esta situación de crisis tan difícil en la que estamos en este momento en Colombia. Ex superintendente Francisco Reyes, gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Juan Pablo, Paola, todos los oyentes. Es un placer realmente estar nuevamente con ustedes. ¿Cómo anda todo? Bien, hacía rato no lo veíamos, superintendente. Qué gusto tenerlo con nosotros. Pero bueno, hablemos, doctor Reyes, de Aquí, esta realidad. como dice Gardiazabal, enchuspado. Me imagino, ¿no? Pues como está la mayoría de los colombianos. Mire, en este programa, tres de sus integrantes, cuatro, incluyendo a nuestro gran pasante Carlos, están en la casa y aquí poniendo el pecho, Paola, Jeffer, Alfredo y el suscrito. De resto, todos en la casa. En la casa. Bueno, no hay Bueno, nada que hacer. nada que hacer. Óigame, doctor Reyes, hablemos de qué puede hacer una empresa que está viéndose ahogada, que ya ve cómo las facturas y las deudas se acumulan, las dificultades para pagar los salarios y las obligaciones se hacen mayores. ¿Qué se puede hacer dentro de un marco legal para evitar que la empresa tenga que cerrar y liquidar, sino que por lo menos exista una posibilidad del último aliento y tal vez de revitalizarla? Bueno, Juan Pablo, yo creo que el gobierno pues ha tomado una serie de medidas, las que yo he visto, que es expedir una gran cantidad de decretos. De hecho, ayer se expidió un decreto para ayudarle a empresas pequeñas y microempresas a reorganizarse a través de un trámite mucho más simple, de manera que hay una legislación bastante adecuada. Me sorprende enormemente el dato de que solamente 68 compañías en el último mes se han acogido al trámite, porque en Colombia puede haber fácilmente 400.000 sociedades y en esta crisis la mitad de esas sociedades perfectamente pueden estar en una situación muy difícil. Pero también ese dato es indicativo de la prudencia con la que los empresarios se aproximan
a esta clase de procedimientos, porque hay algunas personas que pretenden mostrar esto como la panacea, la salvación, la fórmula mágica que va a permitir que la compañía pueda salir adelante, y no siempre es así. Si bien estas normas permiten, por ejemplo, que a uno no lo puedan embargar, que si tiene embargos se los levanten, que pueda negociar en un foro centralizado con sus acreedores, que pueda obtener descuentos, quitas sobre la deuda, reducciones de plazos y de tasas de interés. Lo cierto es que estos procesos también son tremendamente desgastantes, son muy costosos, y el que no esté bien preparado para un proceso de esta naturaleza hace mejor en no acogerse y más bien cerrar temporalmente o tratar de negociar con sus acreedores de manera directa. Entonces, el llamado un poco que uno haría como persona que trabaja en este tema es a tener mucha cautela en el momento de acudir a estos trámites, porque no son necesariamente los más amistosos, sobre todo para una compañía que está en grandes dificultades económicas. Claro, pero precisamente, doctor Reyes, es la solución que en parte uno podría decir es la que da el gobierno, ¿sí? Digamos, hacer un proceso de reorganización express que sea más rápido, más expedito, y que esto pues ayude a que las personas o las empresas no se tengan que declarar en quiebra o liquidar definitivamente. Y usted lo dice, la cifra, el número es muy bajito, pues porque precisamente las empresas no los conocen, no conocen este trámite y no lo pueden hacer por eso. ¿Cuál es o qué significa un proceso de reorganización? Expliquémosle bien a las personas para que sepan si sí aplican o no aplican. Bueno, el proceso de reorganización realmente no es nada distinto a un trámite centralizado en una superintendencia, que normalmente es la superintendencia de sociedades, que sirve para negociar con los acreedores las obligaciones en términos que permitan que la compañía pueda continuar operando, que pueda seguir generando empleo, que pueda seguir siendo una fuente de riqueza y de creación de valor para sus accionistas. Eso es en esencia el trámite. Para eso se crean unas instancias, unos pasos, unos procesos, y si se cumplen esos procesos, si hay acuerdo entre las partes, la compañía puede celebrar un convenio, que es normalmente un convenio de refinanciación de deuda, y en ese convenio pagar con más holgura, con más tranquilidad sus deudas. El gobierno se ha dado un lujo enorme, que es el de poder legislar sin tener que negociar con estos personajes de allá del Congreso, y por eso ha podido sacar unos decretos, para mi gusto, bastante bien diseñados, en los cuales ha creado una serie de trámites expeditos. Menciono dos concretamente para que la gente los tenga en cuenta. Uno se llama el mecanismo de negociación de emergencia. Es un mecanismo extrajudicial, es decir, se hace por fuera de la superintendencia, en el que uno se sienta durante 3 meses con sus acreedores, trata de llegar a un acuerdo, si obtiene las mayorías, dice, ya logré acordar todo, lo lleva a la superintendencia y en una sola audiencia ese procedimiento debe ser aprobado. Y el segundo es un trámite que se llama el trámite de recuperación o el acuerdo de recuperación, que se hace ante las cámaras de comercio con la participación de un mediador designado por las cámaras, que es más o menos lo mismo, es sentarse a negociar con los acreedores, con la ayuda de este personaje, de este mediador designado por las cámaras, con la posibilidad también de que ese proceso sea validado, sea homologado, sea aprobado por la Superintendencia de Sociedades. Son 3 meses a partir del momento en que inicia el proceso, de manera que lo que se hace es informarle a la Superintendencia que uno va a comenzar, en el primer caso, en el de la negociación de emergencia, y en el segundo acudir a la Cámara de Comercio para que nombre el mediador y se inicie la negociación. Ex superintendente, en su experiencia, ¿qué le podría usted decir a las empresas que evalúen por lo menos 3 puntos fundamentales para saber si sí deben acogerse a esta quiebra o si por el contrario pueden rescatar su empresa? ¿Qué consejos particulares usted les diría en esta situación tan compleja? Te voy a dar, ñapa, te voy a dar 8 consejos rápidamente para que los empresarios tengan en cuenta. Rápido, doctor Reyes. 8 consejos. Rapidito. Listo, Primero, hágale. que la empresa sea viable. Listo. Pero rápido, que la empresa sea viable. Ujú. Segundo, que tenga flujos de caja para cumplir con la fórmula de acuerdo respectivo. Tercero, que tenga flujos de caja también para pagar los gastos de administración después de iniciar el proceso. Tercero, que si tiene garantías, especialmente garantías mobiliarias, mire con cuidado cómo está la situación con esos acreedores. Quinto, que es muy importante, que cuente con las mayorías para el acuerdo, porque si uno no tiene las mayorías, lo liquidan
y se queda sin nada y pierde el control de la compañía. Sexto, cómo están pagos de retefuente y de IVA, porque esos son recursos del Estado. Y yo diría que la última es tener recursos suficientes para pagarle a los promotores y a los asesores y a las demás personas que participan en el trámite. Yo creo que con eso, esos serían los consejos básicos que yo les daría para que tengan mucho cuidado y sobre todo, Juan Pablo, Paola y todos, tener mucho cuidado y no creer que por el hecho de que uno está en ese proceso la compañía se va a salvar. La compañía se salva si tiene un negocio viable, si tiene una capacidad de salir adelante, si tiene un producto vendedor y si ve que los flujos de caja le van a dar, pero no porque haya un trámite, allá hay unos procesos. Doctor Reyes, mientras una empresa piensa en la reorganización o en acudir a la negociación de emergencia, ¿qué otras medidas se pueden tomar para solucionar o remediar por lo menos de manera inmediata esta situación? No sé, le propongo o le hablo de unas como ajustar los salarios, disminuir los salarios de algunos de los empleados o también el de acudir al pago de la prima posterior como es lo que se está proponiendo. ¿Usted estaría de acuerdo con esas medidas? ¿Son buenas o no son viables? Pues yo creo que no son ni buenas ni malas, son indispensables, ¿no? Es imposible no pensar en esa clase de medidas cuando un empresario no tiene con qué pagar los salarios, pues se ve forzado a suspender los contratos de trabajo, se ve forzado a refinanciar en alguna medida algunos de los pagos que tiene que hacer y desde luego pues todo esto es importante, todo esto siempre que se haga dentro de la ley pues permite un respiro para el empresario que le permita mientras está inactivo por lo menos no seguir gastando las cifras que va a necesitar después para reactivar la compañía. También hay algunos auxilios para nómina, aunque entiendo que ha habido muchos problemas en los desembolsos y hay algunos créditos que el gobierno también ha desembolsado para ayudarle a algunas compañías. Ahí en el gobierno hay, por ejemplo, una burocracia enorme, en el Ministerio de Comercio, una cantidad de entidades, Impulsa, hay otra que se llama ProColombia, otra del Banco, el Fondo de Garantías. Todas esas entidades deberían estar volcadas, creo yo, a tratar de ayudarle a estos empresarios en crisis. Doctor Reyes, usted que se mueve en este mundo precisamente de las sociedades, de las empresas, ¿a usted qué le cuentan? ¿Qué le dicen cuando se le acercan, le piden de pronto un consejo a algún empresario? ¿Qué es lo que más les está inquietando en este momento a las personas que están en el sector productivo, en el sector empresarial en el país? No, pues la angustia de muchos empresarios es enorme y lo que quieren es precisamente evaluar si conviene o no conviene acudir a alguno de estos procedimientos. Y la respuesta claramente que se les da es: tengan cuidado porque estos procedimientos pueden ser muy útiles cuando ustedes tienen las mayorías, cuando cuentan con el capital que les van a prestar, cuando cuentan con un negocio viable, pero también pueden ser unos procesos que agravan la situación y que conducen rápidamente a una liquidación. Bueno, a veces es necesario liquidar, esa palabra espantosa. Eso es horrible, eso es miedosísimo. Dramática. Eso es miedosísimo. Es miedosa, pero a veces hay que tomar medidas de esa naturaleza y evitar que los daños sean mayores y poderse reinventar en el futuro con un nuevo negocio. Pero obviamente la situación de los empresarios es dramática y siempre se aproximan con una gran angustia que desde luego es supremamente lamentable. Doctor Francisco Reyes, ex superintendente de sociedades, gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Un fuerte abrazo para todos ustedes y mucha suerte, cuídense mucho. Y sigan el encierro, señor. Fernando Bustos es economista de la Universidad de los Andes, experto en procesos de reorganización empresarial. Profesor Bustos, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Juan Pablo, Paola y los oyentes. Muchas gracias por este espacio y en este tema tan importante. Dice el ex superintendente Reyes, los procesos de reorganización no son la panacea. Dice también que en algunos casos es inevitable, hay que llegar a los procesos de liquidación. Yo quiero recoger la pregunta que hizo Andrea hace un momento, que le hizo Andrea al superintendente Reyes. Si usted pudiera darnos unos tips o unas recetas para no tener que llegar a estas dos situaciones extremas, ¿cuáles considera usted que son? Mira, lo más importante es entender que estos procesos son procesos para recuperar la empresa. En esta situación va a ser muy difícil que las empresas puedan tomar decisiones que les permitan no llegar a un proceso de recuperación, porque la economía está cerrada. Lo que yo podría invitar a los empresarios es intenten negociar los gastos de administración, los arriendos,
los contratos laborales, todo lo que les implique un flujo de caja que en este momento no están teniendo y no están percibiendo por no poder tener abierta su empresa y no poder desarrollar su actividad. Ahora bien, es muy importante que entiendan que estos procedimientos sirven para preservar empresas que son viables, que tienen un negocio que se puede desarrollar. Esta crisis es temporal, entendemos que va a cambiar la economía y va a cambiar muchas decisiones de las personas, pero no deja de ser temporal. Entonces, consideramos que ninguna empresa que es viable debería perderse por una crisis temporal cuando tiene a la mano los mecanismos que la pueden proteger. Por supuesto, hay que entender cuándo es el momento y cuál es el procedimiento que mejor le sirve a la empresa, porque como decía el doctor Reyes, podría terminar yendo a una liquidación si escoge el procedimiento adecuado o lo hace en el momento que no corresponde. Precisamente, profesor Bustos, en las últimas horas el gobierno expidió una nueva norma, que es el decreto 772, en el que se establecen otras medidas, unas nuevas medidas encaminadas justamente a la recuperación empresarial. Y una de esas medidas que tiene que ver con los procesos de reorganización, pues tiene que ver con el desembargo inmediato de cuentas y la devolución de los dineros retenidos a todas las empresas que están en estos procesos. ¿Eso les sirve? ¿Eso sí es una medida que pues ayuda? Gracias por la pregunta. Por supuesto, es una medida importantísima. A mí me parece que el decreto de ayer, que es el 772, tiene, además de tener dos medidas que son muy eficaces, que le muestran al empresario que tan pronto entra y es admitido, tiene un beneficio, como la posibilidad de desembargar sus cuentas para poder seguir trabajando, acerca a los empresarios a estos trámites. Es que muchas veces las empresas, sobre todo las medianas y pequeñas, le tienen miedo al trámite de reorganización o creen que son procedimientos para empresas grandes, y este tipo de medidas lo que muestran es que hay un beneficio inmediato para quien acceda. Podría levantar los embargos y contar con los recursos que le han embargado para poderlos poner dentro de su capital de trabajo, y adicionalmente el decreto de ayer creó un nuevo mecanismo abreviado dirigido a las empresas medianas y pequeñas, a las empresas que tienen activos menores a 5.000 salarios mínimos. Entonces, es un mensaje claro para los empresarios medianos y pequeños para decirles, mire, hay un procedimiento para ustedes, no le tengan miedo a los procedimientos. Por supuesto, deben asesorarse y deben hacerlo de manera responsable, porque, como muy bien lo anotaba el doctor Reyes, escoger el trámite adecuado o hacerlo no estando preparado podría derivar en una liquidación. Es importante que los empresarios entiendan que una vez son admitidos a un trámite de recuperación, deben cumplir con sus gastos de operación y sus gastos de administración. Entonces, deben solucionar un montón de cosas antes, sus contratos de arrendamiento, si van a poder o no cumplir, etcétera, si va a haber sanciones o no por esto, pero una vez estén listos, estos son los mecanismos que les permitirán recuperarse. A mí me parece que además de los beneficios que directamente otorgan estas nuevas medidas, el mensaje para los empresarios es, miren, todo esto está disponible. Hay muchas quejas que los auxilios para la nómina no se han podido hacer efectivos, que la financiación para las empresas no llegó, y los créditos con el fondo de garantías, etcétera. Pero los esfuerzos que se han hecho en temas de reorganización y salvamento empresarial son maravillosos, son herramientas de oro que han salido dentro de esta emergencia económica y son herramientas muy democráticas al alcance de empresas de todos los tamaños. Entonces, sí deberían conocerlas a fondo. Toca tener cuidado porque todos los procedimientos son distintos y tienen sus ventajas, sus desventajas, sus tiempos, pero un proceso bien estructurado, seguramente, mientras la empresa sea viable, le va a permitir recuperarse y, de alguna manera, hibernar y hacer frente a la crisis. Sí, Fernando, yo quiero preguntarle por la importancia que tienen en este momento las empresas que están pasando por dificultades de que el sistema financiero funcione adecuadamente, porque muchas veces mientras que llega la aprobación de créditos, pues se demoran y van a tener que tomar otras decisiones. Pues veíamos el caso de Bancolombia, algunas denuncias de otro tipo, de otra connotación, pero sí es recurrente la necesidad de que haya también un acompañamiento efectivo, oportuno, eficaz de los bancos para tratar de evitar que las empresas vayan a la quiebra. Claro que sí, mira. En materia de salvamento y recuperación empresarial, las medidas han sido muy buenas, fortaleciendo los procedimientos y creando alivios inmediatos como la posibilidad de desembargar las cuentas y recuperar los recursos embargados. Pero en cuanto al sistema financiero, la verdad consideramos que las medidas han sido tímidas, porque
si bien iniciando la emergencia económica se dictaron algunas medidas en materia financiera, simplemente se invitaba a las personas a que se acerquen al banco a negociar, pero no, sin ninguna fuerza para el deudor y sin ninguna obligación para la entidad financiera. El banco decidía si quería o no negociar y a qué tasas y en qué condiciones, y pues el resultado lo estamos viendo ahora. La gente puede acercarse y lo ha podido hacer sin necesidad de una medida especial para eso. Entonces ahí no ha habido ningún plan de choque, ningún alivio especial que haga que las entidades financieras faciliten los recursos. Hay otro problema, y es que por ejemplo, estas líneas de crédito que se crearon vía Bancoldex son aprobadas por el banco de primer piso, y el banco de primer piso va a realizar la aprobación a quienes no estén reportados en las centrales de riesgo y a quienes tengan flujos de caja lo suficientemente fuertes para que aseguren el pago de la obligación. Y en este momento, pues todas las empresas de prácticamente todos los sectores tienen los riesgos incrementados, el banco lo nota y entonces difícilmente les presta la plata. Entonces son mecanismos con buenas ideas, buenos ideales, pero que el diseño requiere unos pasos y hay una burocracia detrás que no permite que los recursos lleguen. Mientras el banco de primer piso sea el que aprueba el crédito, va a haber dificultades en su colocación. Hoy en día el banco ve muy difícil prestarle plata a una empresa del sector turismo, a un restaurante, a una empresa, porque pues, se prevé que en mucho tiempo no va a tener los flujos de caja. Pues, es un tema de riesgo. Claro, pues mire, profesor Bustos, en segundos vamos a estar hablando de eso, de un sector que va muy ligado al turismo y que hoy día literalmente está en la olla. Eso es lo que sigue ahorita en Sigue la W. Los artesanos, las artesanías, que hoy día no saben de dónde sacar plata o cómo hacer para generar recursos o para mantenerse a flote cuando viven de algo que depende del turismo y de que la gente tenga dinero, y ahorita pues no hay para eso. Profesor Bustos, muchas gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Una buena tarde. A ustedes muchas gracias, feliz tarde. Hacemos una pausa, regresamos, tenemos noticias y nos vamos con los artesanos. Andrea nos va a hacer un mágico, pero también doloroso viaje por uno de los mundos más hermosos que tiene nuestro país, la artesanía. Un país de artesanos, y hoy los artesanos no tienen con qué. Los artesanos en la olla. Ya volvemos, sigue la W.